internacionales. Ok. Em, yo estuve 11 años y me tocó una época muy mágica en banca de inversión porque me tocó una época donde había una confianza inversionista robustecida, entonces habían transacciones sistemáticamente de todo tipo, habían emisiones de acciones, entonces me tocaron transacciones como la de Isagen, cuando el gobierno de Colombia que tenía, pues la nación ¿Eso tenía. es qué año? Isagen es 2006. Isagen es Sí, 2006. esa época fue dorada. O sea, ahí Sí, es Isagen, dorada, Ecopetrol, Bavaria. dorada. Tan dorada es que teníamos dólares de 1.500, 1.600 pesos, Eso pues. es Álvaro Uribe en ese momento. Sí, el periodo 2002-2010, que fueron los 8 años en los que él estuvo la confianza inversionista, pues eso no tiene discusión. O Y hay sea, un boom petrolero impresionante del país. O sea, así es. Hasta Lehman Brothers, que se quiebra en el 2008, en septiembre del 2008, y ahí ya sí cambian las cosas drásticamente. bienvenido a este espacio. Este espacio simplemente resaltamos gente que admiramos, que nos parece que está haciendo país, que está contando historias positivas y que pues está emprendiendo en general. Entonces, bienvenido. Yo creo que arranquemos por presentarte, que nos contes un poquito quién sos y ahí arrancamos. Lucas, gracias a la lata por esta invitación. Yo honrado de estar acá conversando con vos. Esas palabras que decías las comparto en vía recíproca. Yo creo que por eso vamos a hacer una conversación que ojalá sea interesante, que no sea ladrillo, de que la gente la disfrute. Yo soy Miguel Piedradita, un empresario paisa, orgullosamente empresario, orgullosamente colombiano, que no me quedo quieto. Yo nací aquí en Medellín en el 82, en esa misma época que te tocó a vos, desafiante, exigente. Una anécdota, por allá en el 89, 90, en los 365 días que tiene el año, en Colombia hubo 289 explosiones. O sea, una explosión cada No, o 30 sea, me horas. sabía la estadística de muertos por cada 100.000 habitantes, Cada pero no, 30 no lo de la horas. explosión. Era lo que nos tocó a vos y a mí. Entonces, Pero pues no sabía que era ese número tan sí, impresionante. sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Cada 30 horas había alguna explosión de alguna clase, algunas bombas de esas que volaban todos los vidrios de la casa, que dejaban muchos inocentes muertos. ¿Estudiaste dónde? Estudié en el alemán, en una educación bacana, porque es una mezcla ahí como de, Yo tengo mis hijos en el alemán. sí, una nota, tener como esa mezcla de alguna manera, miro en retrospectiva, y es una mente libre y un corazón conservador. Y yo creo que es una unión bacana. Y Penny, yo te hago una pregunta que siempre he tenido una duda. Yo llegué a Medellín en el 90. Llegué a un colegio donde había mucha influencia del narcotráfico. Ujú. O había salido mucha gente del narcotráfico. En el colegio no pasó igual, ¿o sí? El colegio alemán, al menos en la época que me tocó a mí, que fue de 1982 al 2000, los 18 años que estuve, bueno, el del 86 que empecé a los 4 años, del 86 al 2000, em, me tocó reconocer y ver que el colegio alemán era un reflejo de la realidad colombiana. O sea, es como lo que pasaba en mi colegio era igual en todos los colegios. Siempre había alguien al que le mataron el papá Sí, o... sí, sí, desafortunadamente, pues en esa época ese reflejo de Colombia pasó también por el alemán no fue ajeno a eso, y en esa composición, digamos, de lo que era la sociedad en el colegio alemán, era representativa de lo que era Colombia, como te digo, y habían algunos casos de amigos, de compañeros de salón que tenían vivencias difíciles asociadas con eso, sin duda. Yo estuve toda la vida en el colegio alemán. Y desde muy pelado, desde el 81, mi padre, que en paz descanse, tuvo su primera y única entrevista de trabajo con Nicanor Restrepo Santa María, justo cuando mi padre regresó de London School of Economics de hacer una maestría. Y entonces yo desde que nací en el 82 en abril, tengo pues esa idea y ese recuerdo de ver a mi papá muy temprano, con su bigote, su maleta y su corbata, y mostrándome, digamos, como esa vida aguerrida de un empleado valiente. Ujú. Y desde muy niño me fui como yendo por ese concepto de vida. Mi madre profesora, profesora de colegio, y tengo mi hermana Isabel, a quien le llevo 4 años. Tuve la oportunidad de irme muy pelado a hacer un intercambio a Alemania, de esos que le abren a uno la mente a la edad correcta, a los 15, 16 años, en el que uno está ávido por nuevas vivencias.
Yo me fui en un momento en el que, digamos, en la Unión Europea, que pues, evidentemente existían acuerdos que vienen desde la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos que no existía era la Unión Monetaria. Entonces me tocó el marco alemán, no me tocó el Internet, No era euro, pues, no no era, era. no era el euro. Eran 1.000 pesos por un marco alemán, no se me olvida. Y era una forma de comunicación muy compleja con Colombia a los 15, 16 años, uno viviendo por allá en un pueblo de Alemania Oriental, Llamabas una vez al mes, me imagino. una vez al mes, y no había pues otra forma diferente. Y uno todavía veía un... Las cartas aún están llegando. Sí, claro, claro. Yo creo que al- algunas están tocando la puerta. Y hubo una cosa, pues que a mí me impresionó mucho esa y era uno ver, digamos, en cuerpo presente esa disrupción entre esa Alemania occidental y esa Alemania oriental. Porque pues, el muro de Berlín cae en el 89. Esto fue 6 años, 7 años después de que ¿Vos cae. estabas en qué costado? Yo estaba en todo el centro, en el centro geográfico de Alemania, en una ciudad que se llama Kassel. Y entonces tenía amigos que vivían, por ejemplo, en Eisenach, donde nació Johann Sebastian Bach, y es Alemania Oriental. Y uno veía los Trabant, que son esos carros pues como de cartón y de Todavía los mantienen en Berlín como por recuerdo. emblemáticos, pero uno pues cogía hacia Stuttgart y veía Y todos los BMW. ese carro muestra una cosa muy jodida. Pues cuando uno hace como el tour y eso, pues le muestran el desarrollo de la Alemania occidental versus la Alemania oriental. Y ese carro es el ejemplo claro. Entonces a un lado tienes BMW, no sé si Volvo, pues no sé qué origen es Volvo, pero al otro lado tienes este carro que es un carro bien pobre, bien feo. Total, total, no, total. Volvo es sueco, pero ahí pues en Stuttgart vos ves y en todo lo que es Bavaria, BMW, Mercedes-Benz, Audi, que hoy en día están bajo una amenaza muy seria, pero pues en los 90 esto era un auge total y uno veía esa disrupción de lo que es una invitación a vivir en sociedad construyendo riqueza y una invitación a vivir en sociedad distribuyendo pobreza. Y el carro era un reflejo de eso. Que no hubo reflejo. Y la xenofobia era otro reflejo de eso. Vos te ibas para esos pueblos de Alemania Oriental y ese ánimo nacionalista seguía eh, muy vivo y O sea, pero era el mismo nacionalismo nazi. total, total xenofobia. En ese momento el nuevo problema migratorio pues no era alrededor de lo que se experimentó con los judíos pues en la Segunda Guerra Mundial, sino con los turcos. A mí me tocó una Alemania de 80 millones de habitantes en ese momento, donde habían 7 millones de turcos. Esto es casi el 10% de la población. Y esa es una rivalidad que hoy ha cambiado un poco de pronto al norte de África, que hay una cantidad de migraciones que han ocurrido ahí, pero Turquía generaba pues ese flujo migratorio hacia Alemania en el 90. Entonces era un voltaje de xenofobia en Alemania Oriental y era una invitación a Y quedarte te, en y te, Occidental. y te tocaba a ti como colombiano. Claro, eso se calentaba. Uno estaba tomando una cervecita con unos amigos colombianos, uno hablando otro idioma, pues en Alemania, digamos, el común de la sociedad no distingue si vos estás hablando español o turco. Todo le Y suena la igual. pinta mía, pues, se puede, digamos, mimetizar fácilmente como la de un turco. Entonces, siempre, pues, se calentaban esos parches. Y sí, había momentos, pues, muy incómodos, pero yo creo que eso lo que le enseña a uno desde muy pelado, digamos, a ver un mundo más amplio, un mundo con unas realidades que viven muy diferentes. Y ya regresé de Alemania y después me fui a estudiar inglés por fuera. Entonces, como que siempre he tenido un hábito de vida en el que voy a estudiar por fuera y vengo a trabajar por Colombia o a estudiar en Colombia Si o a has tenido tratar. esa conexión con el mundo, has visto el resto Sí, y terminas acá. termino. ¿Tu padre era quién? Carlos Enrique Piedrahíta Rocha, él de padre paisa, de madre barranquillera, em, economista de Keele University en Inglaterra. Y cuando uno se gradúa, pues allá hay unos honores que él obtuvo que llaman los 2-1, y es que estuvo como en el segundo percentil más elevado de rendimiento académico y por eso se quedó haciendo su maestría en London School of Economics. En esa época él tenía unos compañeros muy tesos, pues, entre otros colombianos. Ahí, digamos, estaban representantes de la Federación Nacional de Cafeteros, que en el 81 era, pues, el poderío colombiano. Y él decide regresar a Colombia, no quedarse por fuera de Colombia. Entonces decide regresar a Medellín y decide trabajar toda una vida en el grupo impresionante. Ok, ¿Y tuvo una entra a qué compañía? funda lo que en su momento se llamaba su leasing, que hoy en día es una de las divisiones del Grupo Bancolombia de los negocios de leasing. Funda su leasing, él me contaba con un asistente y con un mensajero.
eran tres personas y después de un tiempo fue avanzando, se convierte en vicepresidente, bueno, gerente nacional de tarjeta de crédito de lo que era el BIC, después asciende a ser vicepresidente comercial en el BIC, en lo que era el Banco Industrial Colombiano, donde en ese momento Javier Gómez era el presidente de ese banco. Y después, cuando Ricardo Sierra Moreno, unos invitados que tuviste acá en el O sea, programa, los de esa camada, de la de Ricardo, del sí, Rey Bojanini, sí, de sí, esa época. tal cual. Cuando Ricardo sale a dedicarse full time a distribuir, mi padre recibe el puesto de CFO de Sura eh, y le reporta directamente a Nicanor y más adelante pasa a ser el presidente de Corfinsura, después llega a ser el presidente nacional de chocolates en marzo del 2000, reemplazando, sucediendo a Fabio Rico Calle, que en paz descanse también, y desde el 2000 hasta el 2014 fue el presidente del Grupo Nutres. Ya. Ese es un poco digamos, el recorrido de mi padre. ¿Vos qué estudiaste? Yo estudié, empecé entonces Administración y Economía en la Universidad AFE, pero en algún momento tuve la posibilidad O sea, de, hiciste dos carreras, porque sí, era administración y era economía. dos carreras diferentes. Banca e inversión de Bancolombia es lo mismo que era Corfinsura. Sí. Ok. En el 2005 se fusionan con AVE, Bancolombia y Corfinsura y la banca de inversión de Corfinsura, digamos que pasa a estar dentro del ente combinado y el equipo que en su momento lideraba Rodrigo Velázquez era el presidente de la banca de inversión. Yo pude tener una práctica empresarial ahí, entonces apenas se acaba me dicen, ¿por qué no te quedas? Si quieres te quedas. Yo dije, me quedo full time, entonces me tocó suspender economía, seguir full time en administración y full time en banca de inversión. Y me faltan como tres o cuatro materias de economía. Algún día ¿Y no lo acabaste? no la acabé. No la acabé porque ya después fui avanzando de pronto en la Ah, ¿dónde carrera ocupaste? y después me voy a hacer un MBA y una maestría en Derecho y estudio en Stanford. O sea, yo Fijo, no, la vas a acabar y te dicen que tienes que repetirla toda. yo creo que es que el pensum ya está más desactualizado que Sí, este. total. Entonces yo creo que es el reto, pues, pero es de esos anhelos que todavía tengo vivos. Ujú. Bueno, ¿hoy en qué estás? Yo tengo una combinación muy privilegiada, Lucas, porque yo arranco en la mañana posiblemente tener una conversación, digamos, inspiracional con emprendedores que están haciendo que las cosas pasen. ¿Por qué? ¿Por qué llegas a esa conversación? Llego por varias razones. De pronto voy a contarte un poquito como el origen de esa carrera profesional para poder llegar ahí. Voy simplemente como a concluirte que arranco en la mañana con un emprendedor y cierro en la noche con un inversionista corporativo extranjero que quiere hacer inversiones en Latinoamérica. Entonces está como todo el reflejo de ese tejido empresarial desde el emprendedor hasta la gran corporación, pasando por las pymes colombianas. Entonces ese es el privilegio de poder tener una visión completa del panorama empresarial en Colombia y además en diferentes industrias. Yo voy a volver a la carrera de banca de inversión donde estuve ahí unos 11 años en Bancolombia y tuve unas responsabilidades especiales, muy Hoy es especiales. la banca de inversión más grande de Colombia, ¿no? Sí, Bancolombia Capital definitivamente yo creo que tiene no solo el tamaño de equipo más importante, sino también pues los fees más grandes y sistemáticamente se ha seguido ganando, digamos, Cuando decís los fees más grandes es porque hacen los negocios más grandes del país. no necesariamente los más O grandes, los fees, ¿qué sino significan? sí, los fees son Las comisiones, las pues. comisiones, que es una mezcla entre los honorarios fijos, que al final del día ayudan es como a librar algunos costos fijos, pero las comisiones de éxito por levantar capital, por levantar deuda, por hacer una fusión, por hacer una adquisición. Pero cuando decís que tienen los fees más altos, me imagino que al final significa que es la que hace los negocios más grandes del país. O no O- necesariamente, o es la más costosa, no, o que tiene más volumen de transacciones. O más sea, volumen. es un elemento de P por Q. O cobra más por transacción, que es la P, o tiene más transacciones y cobra menos por transacción y a pesar de esa combinación puede llegar a tener, digamos, los ingresos como banca de inversión más grandes de Colombia. Así ha sido y siempre ha habido unas rivalidades interesantes en lo que en su momento era Corfinsura como banca de inversión con Corfivalle, cuando estaba el Chiqui Valenzuela y Claudia Betancur y un grupo pues en Cali, ahí había una competición, una rivalidad muy bonita, muy especial que a mi papá le tocó vivir. A mí me tocó más una rivalidad donde estaba Bancolombia y otras bancas de inversión que tienen un banco detrás y entonces pueden poner cheque en las financiaciones y tienen unas competencias importantes en ese sentido, pero también han llegado otros como BTG Pactual, Itaú, los bancos obviamente norteamericanos. Bancolombia, en algunas transacciones, en un momento cuando yo estaba, competía con JP Morgan, con Credit Suisse, con UBS y también con boutiques colombianas muy potentes, muchas de ellas en Bogotá y cada vez más en Medellín. Em, El es- ecosistema está principalmente en Bogotá, o no necesariamente.
está principalmente en Bogotá. Yo creo que si uno hace, digamos, como una descomposición del PIB de Colombia, en el que Bogotá puede aportar algo así como el 26%, si no me equivoco, yo podría decirte que el reflejo en banca de inversión es similar, es similar. En Medellín hay muchas transacciones, pero muchas de ellas, cuando uno se pone a ver las grandes transacciones de capital que se mueven en Medellín, muchas de ellas también son apoyadas o asesoradas por bancos de inversión internacionales. Ok. Em, yo estuve 11 años y me tocó una época muy mágica en banca de inversión, porque me tocó una época donde había una confianza inversionista robustecida, entonces habían transacciones sistemáticamente de todo tipo, habían emisiones de acciones, entonces me tocaron transacciones como la de Isagen, cuando el gobierno de Colombia que tenía, pues la nación ¿Eso tenía, es qué año? Isagen es 2006, Isagen es Sí, 2006, esa época fue dorada. O sea, ahí sí, es Isagen, dorada, Ecopetrol, Bavaria. dorada, tan dorada es que teníamos dólares de 1.500, 1.600 pesos, pues. Eso es Álvaro Uribe en ese momento. Sí, el periodo 2002-2010, que fueron los 8 años en los que él estuvo la confianza inversionista, pues eso no tiene discusión. O Y hay sea, un boom petrolero impresionante del país. O sea, así es. Hasta Lehman Brothers, que se quiebra en el 2008, en septiembre del 2008, y ahí ya sí cambian las cosas drásticamente. Em, Porque obviamente los bancos cierran las llaves, ya el flujo de crédito no fluye tanto a las empresas. Entonces ahí hay un cambio, digamos, de condiciones importantes, pero en lo que tienen que ver las fundamentales de Colombia como un destino de inversión o como un originador de inversión también, porque en ese momento las multilatinas están en auge haciendo adquisiciones en Centroamérica. Es un flujo muy bonito de negocios. Entonces, Isagen, el 20% se hace de emisión de acciones, se hace un IPO en la Bolsa de Valores de Colombia. Las repeticiones de ISA, de Acciones para Todos. Después viene Ecopetrol, en el que Bancolombia estuvo con JP Morgan y con Credit Suisse y fue el IPO más grande que ha habido en Colombia, en el que se puso a flotar algo así como el 9.9% del capital de Ecopetrol. Después vino Ecopetrol 2, porque Ujú. también, como había una preaprobación para que se pudiera colocar algo así como hasta el 17%, 18% en bolsa, se hizo otra levantamiento de capital. Había M&A a la lata, o sea, fusiones y adquisiciones de todo tipo en todas las industrias. Y me tocó trabajar en dos verticales. Al principio en infraestructura, cuando empieza esa tercera generación de concesiones viales y también de concesiones aeroportuarias como el Dorada, que en su momento se la adjudican a Opaina en el 2006. Y después en una segunda fase me toca en el mundo de energía eléctrica y recursos naturales. Entonces he sido un privilegiado por O sea, estar. esos grandes proyectos de infraestructura, las Sí, 3G, 4G, aeropuertos y demás, todos son capital privado hoy en día. sí, sí, definitivamente el modelo de concesiones en Colombia que ha sido exitoso desde todas las dimensiones. Yo creo que los datos demuestran que esto ha conectado la sociedad, esto ha conectado y ha comunicado más eficientemente pueblos y ciudades, esto ha generado competitividad para las empresas en los costos logísticos, esto ha dinamizado el turismo, esto, digamos, es difícil que uno encuentre una dimensión negativa del desarrollo de la infraestructura como capital físico al servicio de una sociedad y me tocaron financiamientos billonarios. Entonces después le da al gobierno por hacer la Ruta del Sol. Era tan grande el crédito que iba a conseguir el Project Finance que les tocó partirla en tres. La diferencia es la parte en Ruta del Sol, el sector uno, el 2 y el 3. El 2 es el que tiene probablemente los problemas serios, gravísimos de corrupción en lo que se logró evidenciar con Odebrecht. Ruta del Sol, sector uno, que la salida de Bogotá consigue unos créditos, la del sector 3 también otros, y eso es dándote ejemplos de muchas de las concesiones de esa tercera ola, esa tercera generación de concesiones viales y aeroportuarias que de alguna manera me permitieron estar participando en transacciones de Project Finance de muchos billones, pero que esos billones se veían en progreso. O sea, uno visitaba obras y uno decía, es que es Claro, increíble claro. cómo hay una transformación de un país con esta plata de los bancos que se la jugaron por el riesgo en Todo era deuda. la estructura capital de una concesión vial tradicionalmente es un 80% deuda, un 20% de equity, algo por el estilo. Yo creo que puedes hacer un 75-25. Entonces, finalmente queda tranquilidad en la banca y en las aseguradoras. Finalmente termina siendo como el elemento que permite que esas cierres financieros eficientes para que la rentabilidad de los privados sea adecuada y puedan construir ¿Y qué es rápido. una rentabilidad adecuada en una obra de infraestructura? Eso cambia en función de Del costo del capital en cada del costo momento. de capital, que es una dimensión dinámica, evidentemente, pero uno podría decir que el rendimiento típico de activos de infraestructura en Colombia puede estar por los lados del 10 real, cuando uno ve la inversionista, la tira de un inversionista. ¿Y eso por qué nunca se democratiza?
Mira, yo creo que Pues uno porque pues, el sí, mercado de valores en algún momento acá se movía, yo no sé, yo creo que ya sí, no, sí. pero uno debería coger esas concesiones y democratizarlas, vender acciones o meterlas a los fondos de pensiones o algo por el estilo, o eso no. Sí, tenés toda la razón con eso que estás mencionando, porque al final del día, cuando uno ve una concesión vial, es un activo de largo plazo eh, que puede machar pasivos de largo plazo que tienen los administradores de Pues es fondos de el mismo pensiones. desarrollo de los mismos beneficiarios, Y pues. así se muestra en el mundo. En el mundo, los tenedores de concesiones o en operación, no en construcción, porque ahí hay que diferenciar un poco Sí, el hay que riesgo, asumir, son riesgos diferentes. diferentes. Pero cuando estamos en activos brownfield o activos que ya están en operación, pues en Chile y en otros Brown es países, que ya están en operación y sí, Green es que están hay que en... arrancar desde cero, abrir la trocha. Ok. Y tienen unos riesgos constructivos y de ejecución de obra pues mucho más serios. Que yo creo que el mejor tenedor de ese riesgo, sí, definitivamente es un estratégico en el negocio de infraestructura, pero en un negocio maduro ya en operación que termina generando, digamos, unos flujos predecibles, se vuelven activos que en el mundo se demuestra que están parte en inversionistas financieros. Entonces, sí deberían haber muchas más dinámicas en ese sentido, Lucas, como decís. Y los fondos de pensiones han participado de una u otra manera en algo del desarrollo de la infraestructura, en fondos de capital privado que están hechos para el negocio de infraestructura y han hecho algunos aportes de forma tal que ya hay algunos vehículos que sí tienen activos de esa naturaleza en Colombia. Se podría hacer más cosas, claro, es que luego está todo por hacer al final del día. ¿Qué es lo que uno busca? Que haya un ciclo virtuoso en el que el estratégico primero construye y desarrolla, pero que después también pueda hacer exits, desinversiones, para recircular un capital de forma tal que vuelva a tener un firepower para seguir construyendo infraestructura y un mejor tenedor en ese momento de ese activo pues, de bajo riesgo ya en esas dimensiones, pues en modo de inversionista financiero, después de haber estado en infraestructura. Y ahí está dándose una dinámica muy especial. Si uno se vuelve como hacia en 2014, antes de eso, los precios del WTI y del Brent estaban por encima de $100. Un auge en el consumo después de que se habían arreglado un poco las cosas de Lehman Brothers Ahí ya estamos hablando de 2010, 2012. del 2012 al 2014. Que hay un boom inmenso. Eso Mm, es Pacific en ese momento, ¿no? sí, es correcto. Que acá están hablando hasta de enfermedad holandesa. Así es. Y volvimos a tener elementos alrededor de la, digamos, apreciación del peso colombiano derivado de eso que estás mencionando. Y Nunca después, habíamos vendido tanta propiedad raíz. O sea, sí, la pandemia sí, supera después de la pandemia, pero en ese momento la producción de vivienda era salvaje. O sea, total, había plata de petróleo por todo el país. total, total. Y hay una condición como de inflaciones bajas, Mm. costos de deuda relativamente estables y bajos. Entonces habían como todos los vientos de cola o a favor por uno puede hacer negocios en todas las dimensiones que construyen país. Y, y entonces en ese momento, en el mundo de petróleo y gas, cabía un bus del lado en los negocios. O sea, es que no tenía que ser uno súper teso en el mundo de los negocios, pues para que un negocio Todo daba. cerrara, todo daba con esa P. Entonces hubo una euforia, una fiesta de champaña, donde muchos después salieron quebrados. También había una fiesta de champaña en la minería. Si usted En acordar el las eje mineras canadienses, ¿cierto? Que listaban en Canadá y que venían a hacer aquí muy negocios. especulativo. ¿Era igual de especulativo el oro al petróleo? Sí, sin duda, es que al final del día ambos dependen de la exploración y de la efectividad en la obtención de reservas. Y esas reservas, en la medida que el precio suba, pues vale más ese activo que está ahí en el subsuelo. Y en la medida que el precio baje, pues llega a un punto donde el lifting cost es más alto que el precio al que uno lo vende. Entonces deja las reservas ahí guardadas hasta que encuentran las mejores dinámicas de precio. Pero en ese momento de euforia en todo lado hasta el 2014 que hay un descuadre en los precios del petróleo, pues por decisiones geopolíticas que están muy de la OPEP, que es ese cartel del petróleo, digamos, de los estados productores, y tumban el precio. Y tumban el precio de forma tal que Colombia empieza a vivir una situación muy difícil y después, en algún momento, pasa factura a muchas de las empresas El petroleras. 14 fue que los futuros llegaron a estar negativos. Sí que le pagan a uno por recibir petróleo. Casi que sí, casi que sí, casi que sí. Así, técnicamente es difícil no entender tasas de interés negativas, como Ujú. pasa muchas veces en Suiza o en Japón. Y también es muy difícil entender precios negativos, porque al final del día son inventarios y a uno le pagaban por ir a recogerlo. Sí, había que quitar, pues, sacarle el problema de Sí, algún sí. lado. O partir el riesgo de recogerlo, pues para que así es. Y Entonces, entonces ahí participaste en qué operaciones de energía y de minería. mira, de todo tipo. A mí me dieron una responsabilidad que era energía y recursos naturales. Energía es un mundo muy mágico y es generación,
transmisión, distribución y comercialización. En generación, dale doble clic y llegas a renovables o a no renovables. Entonces, en las renovables teníamos mucho en agua, mucho en agua. En ese momento, pues todavía ¿Milicentrales o qué? había muchas PCHs, habían operaciones, digamos, más grandes, mucho más grandes. En ese momento empiezan a conseguirse, pues, y a sacarse adelante proyectos como Hidroituango, porque pues hoy en día está construida y ya la mitad de las turbinas operando, 4 de las 8, pero en ese momento era la estructuración financiera, necesita una banca de inversión para ver la capacidad de endeudamiento de ese activo, la capacidad de EPM. Eso fue en Colombia ahí. No, desafortunadamente Colombia en ese momento la estructuración no estuvo, sí en la financiación, definitivamente, pero no en la estructuración. Pero así como Hidroituango, hubo 1.000 proyectos que están siendo estudiados y sacados adelante para que la oferta eléctrica en Colombia o energética pues se incrementara. ¿Ese era qué gobierno? Santos. Santos, O sea, Santos impulsó fuerte ese tema sí, energético. él hablaba de esas 5 locomotoras y Mauricio Cárdenas era su ministro de Hacienda. Mauricio Cárdenas es, por ejemplo, quien de alguna manera sale adelante con la venta total de Isagen, que fue en el 2015, que entra a Brookfield y la termina comprando. Entonces, inclusive se hace una OPA de deslista y ya Isagen no está en bolsa y la totalidad de las acciones está en manos de Brookfield, que es un inversionista. ¿Vos qué opinas de esas ventas? Porque, Mira, porque el argumento que uno escucha es que esos son activos del Estado. Lo que pasa es que muchas veces por dividendos se recibe menos que lo que cuesta la deuda. Pero hay un intangible o una valorización interna que no siempre se ve reflejada en el dividendo, sino que hay empresas que crecen patrimonialmente de manera importante. ¿Cuál es tu opinión sobre esos procesos de democratización y privatización de las compañías? O sea, ¿qué pensarías, por ejemplo, hoy de privatizar Ecopetrol en el 100% o un EPM, por ejemplo? yo no concibo en el mundo moderno un Estado empresario. Yo creo que el Estado definitivamente no es el mejor tenedor de activos y se demuestra sistemáticamente porque no siguen políticas estratégicas de largo plazo, sino de gobierno coyunturales de 4 años. Ujú. Entonces, en la tenencia de activos, que son negocios de largo plazo, sobre todo la infraestructura, pues en la medida en que hay una volatilidad en la toma de decisiones, eso es un verguero. Y yo sí creo que el Estado debe encargarse mucho más de asegurar que hayan condiciones y habilitar las condiciones para que hayan negocios, pero no ser el dueño de activos, salvo que sean aquellos de seguridad nacional, que uno dice, hombre, el monopolio de la fuerza del Estado tiene que estar La en el seguridad, Estado. la seguridad. Y Exacto. esa es su obsesión. Y algunos elementos, digamos, O cierta asociados. infraestructura que no cierre para un privado, pues Claro, le toque subsidiarlo al Estado. claro que al final de cuentas para eso existen las APPs, porque al final del día las asociaciones público-privadas, como su nombre lo indica, que además vienen inspirados en el modelo de Reino Unido, de esas Private Partnerships, esas PPIs, que vienen desde hace muchos años de la época de Margaret Thatcher, es el privado solo no puede y el público solo tampoco. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos y alguno de ellos pues aporta en el contrato algunos elementos para que el otro no corra ese riesgo, porque riesgos pues no, definitivamente no son asegurables, no son mitigables y solo el Estado podría tener ese manejo de ese riesgo. Entonces, por eso hay un equilibrio en esos contratos de PPIs o de APPs. Entonces, el desarrollo de un país va a acelerarse más, va a ser más contundente, va a ser más vigoroso si el privado pone en la mesa lo que mejor sabe y es hacer negocios que cierren y si cierran hay goles que se meten y hay resultados por mostrar. Ujú. De lo contrario, cuando es el Estado con sus limitaciones y restricciones no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de capital físico y capital pues, para la educación y capital en todas las dimensiones de un país. Y eso hace que siempre pues, esté, digamos, precaria la velocidad y la capacidad de desarrollo. Entonces yo, Volviendo a ese tema de las empresas y su privatización y de que el Estado no debería estar ahí metido, pues por la misma dinámica y los incentivos a cómo funciona el Estado. sí, Uno lo ve, pues yo no sé qué opinas hoy del tema de los aranceles en Estados Unidos, eh, pero lo que no entiende es, pues si pasa en todos los países, el político de turno viene con unas ideas que no siempre son técnicas y que traen unos costos gigantescos. Yo, pues uno mira un país como China donde al final del día hay una continuidad y yo creo que han hecho un trabajo más técnico que político. sí, Entonces ve uno las diferencias de crecimiento abismal que pues aquí no hay políticas de largo plazo, acá cambia el gobernante y los incentivos están
equivocados, porque el incentivo es mantenerme en el poder o montar al próximo, más no es el desarrollo propio del país. Uno cuando piensa en la democracia como modelo de desarrollo económico, no político, es un modelo de desarrollo económico que es completamente distinto al de una empresa y uno mira las tasas de crecimiento y de desarrollo de una compañía, son salvajes, superior a lo que puede lograr un Estado y queda uno como con esa preocupación general de que pues estará bien lo que se está haciendo en los estados. Al final yo creo que la prosperidad es desarrollo económico. Necesita uno mayor riqueza para poder repartir entre todos. Hay como algo que no funciona del todo bien. Total. Entonces, te voy a cerrar la respuesta a la pregunta de democratizaciones accionarias y de un Estado desinvirtiendo. Yo creo que no necesariamente tienen que estar listadas en bolsa, pero creo que sí necesariamente deberían estar mayoritariamente en manos de privados en aquellas dimensiones que no atenten, digamos, como lo que es el monopolio del Estado, como es el tema de seguridad, por ejemplo. Porque creo que le va mejor a esa empresa en manos de un privado que tiene ánimo de lucro y que quiere crear y capturar valor, a aquel que se ocupa solo por distribución y redistribución de ingresos, que es la ocupación de un Estado normalmente, que es la equidad y todos esos asuntos que, sea de derecha o de izquierda, siempre están en la agenda pública drástica y potentemente. Que hay otro tema que también genera una discusión importante y es el Estado debe hacer una inversión, ¿no? Tiene un gasto general. ¿Cómo lo gasta? Sí. En proyectos de infraestructura o que generan desarrollo de largo plazo y competitividad de largo plazo, Ujú. o en beneficencia y en subsidios y otras cosas. Eh, y entonces empieza uno a ver que los países que invierten en puertos, en desarrollo, en APPs, en demás, tienen pues una ventaja competitiva en el largo plazo. Mientras cuando uno empieza a subsidiar una cantidad de cosas que suena, no es popular pues decirlo, pero porque la gente quiere la ayuda, pero no termina generando la diferencia a largo plazo. Claro. Y entonces ahí yo creo que, haciendo referencia a lo que decías del modelo, digamos, de democracia, me lleva como a dos puntos. Cuando uno hace un contraste del Chinese Speed, la velocidad a la que los chinos hacen negocios y sacan las cosas adelante, eh, simplemente es algo que no vamos a poder igualar jamás. Te voy a decir por qué. Y es porque nuestro origen, que es derivado de la eh, independencia en Francia y la liberación y la creación de la República, donde se promueven los derechos de libertad, igualdad y fraternidad, crean unos modelos de checks and balances. Entonces nos hacen lentos. La velocidad de la República es lenta. Ujú. La velocidad del modelo Chinese o del modelo emiratí, donde es una monarquía absoluta, donde es un solo decision maker, no hay que consultarle a nadie si hay una licencia previa o si hay una licencia ambiental, se hace, se notificó, se hizo, punto. Eso tiene unos costos en los costos de la libertad de expresión, tiene unos costos en las libertades individuales, pero en el desarrollo de una sociedad se evidencia que el Chinese Speed es algo que las repúblicas, por ejemplo, como el caso nuestro, que se llama una república adolescente de 215 años, donde nos duelen las emociones, no vamos a poder tener las velocidades nunca de desarrollo. Eso no va a existir. Y Estamos compitiendo en desventaja absoluta. total, y yo creo que cuando uno está en esos modelos, digamos, de juegos asimétricos, en las ventajas que tiene, pues uno no juega para jugar, uno juega para ganar. Y donde cree uno que Colombia puede ganar, pues no es en esos asuntos donde la velocidad es el valor principal. Y la velocidad hoy en día en un mundo de avance tecnológico tan acelerado, lo es todo. Entonces nosotros acá, en la medida en que mantengamos esa visión de los menos preparados llegando al poder, esa caquistocracia, pues nos va a llevar a que sigan, pues en función de ello, políticas populistas que no son las que construyen las reales bases y fuerzas de un Estado y de una nación. Ojalá estuviéramos en el modelo de Aristóteles de que los más preparados llegan al poder, Sí, debería ser técnico, eso no debería ser... que es un poco lo que pasa en el Partido Comunista Chino. O sea, vos te pones a ver en la medida en que yo tuve la oportunidad de llegar hace 10 días de Shanghai y de Hefei, que es una ciudad en mainland China, pues hay muchos aprendizajes que uno solamente los obtiene cuando los vive y uno de ellos es, hombre, el Partido Comunista Chino es comunista en las dimensiones de la política y algunos asuntos sociales y de ciudadanía, pero es el partido más capitalista del mundo, ¿Eso qué significa? O sea, ¿cómo se entiende ese comunismo? que es un poco un ¿Qué es el pacto, día a un día? contrato social entre el Estado y el pueblo en el que, de alguna manera, mi interpretación, no experta en el asunto, pero pues empírica,
me lleva a pensar en que es ceda en sus libertades individuales y expresión, y yo le cedo en que usted pueda construir y materializar sus sueños económicos, de creación, de tenencia. Y al final del día es un quid pro quo. Y entonces, de alguna manera, para vos manejar y administrar un país de 1.3 billones de personas, que donde te haya una revuelta del 1% de la población No hay tumbar a como cualquier parar, sí. gobierno, un poco lo que es, aquí usted va a poder tener seguridad de todo tipo. Seguridad física, emocional y empresarial. Y a cambio de eso, yo le exijo que usted no se me rebote, que usted no me haga aquí pues una huelga, ni se me pare el frente, ni me cierre una calle, ni afecte el transcurrir normal de lo que es la vida de sociedad. Y así, de alguna manera, ese pacto social que hoy en día funciona es súper visión pro mercado y pro negocios en la dimensión empresarial y de pronto un poco más restrictivo, mucho más restrictivo, sustancialmente más restrictivo en las libertades de expresión, sobre todo. ¿Qué estás viendo en China? Estábamos haciendo una misión en la que queremos nosotros sofisticar de alguna manera nuestro entendimiento a las nuevas tecnologías de generación eléctrica. Yo en uno de esos roles que tengo privilegiados, estoy en la junta directiva de Celsia Colombia hace 10 años y había una misión que estaba encaminada como a entender qué está Celso pasando. Ricardo. Sí, Ricardo Sierra Fernández, quien es presidente de Celsia hace 10 años, justo. Entonces, eso me lleva un poco, Lucas, volviendo a tu punto, y es, en Colombia, una visión en la que avancemos en mover el eje del debate, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día el debate es un debate muy precario donde nos quedamos solamente discutiendo distribución y redistribución del ingreso. ¿Y quién habló de crear riqueza? Nadie. ¿Quién la creó? ¿Quién la capturó? Entonces, en ese debate, no importa si es izquierda, centro, derecha, estamos es muy enfocados en cómo hacemos que haya una mejor distribución y redistribución del ingreso en la sociedad. Si ese eje del debate se moviera un poco hacia una construcción de riqueza y esa riqueza aumente para que haya más que repartir en el futuro, yo creo que nos ayudaría, como esa ventana de Overton, como ese eje del debate ayuda a que haya una Es visión. que el debate se adelantó. Primero había que ser rico y después veíamos cómo lo repartíamos. Acá pues, no llegamos a ricos, estamos pobres y estamos hablando de cómo repartirlo. Y en el mundo de los emprendedores también ha pasado mucho eso, Lucas, y es cuántos de ellos, y es un trabajo constante que hay que hacer de alguna manera de pedagogía, y es, no han fundado la empresa y ya están soñando con el éxito, con la desinversión. Que lo hablamos en estos días. Sí, Y me decías, y yo creo que es la gran diferencia. Esa mentalidad startup ahora, todos ven la salida en la venta rápida. hay muchos que los ha inspirado es la desinversión. La desinversión. Soy Sí. rico el día que venda. Y yo digo, el día que uno venda, ¿qué hace? A mí me Pero, llega un pero, encarte. pero los que uno ve que están pelechando y prosperando y están sacando la cara por este país, y son muchos de esos pelados y muchas nenas, están haciendo una cosa y es metiéndole sus capacidades intelectuales, su energía y su alma a esa empresa y no la quieren soltar. Esa se la van a quitar de las manos. Entonces, Pero eso es lo que debería buscar uno. Si uno es inversionista de eso, debería buscar ese fundador que no tiene plan de salida. O sea, que es el que de verdad es un propósito de vida, que de pero, verdad pero, se la jugó toda. claro, pero que también te puede mostrar un plan de repartición de dividendos, porque cuando uno ve que al final de cuentas tenemos que generar excedentes, tenemos que generar utilidades, porque esa es la razón De la fundamental empresa. de la empresa, pues definitivamente es una invitación a inversión que tiene muchas más probabilidades de éxito que aquella que la conversación es, yo en 5 años simplemente me quiero jubilar a los 36, 37 años, un retiro anticipado. Eso lo único que va a tener es un afán, un crecimiento desproporcionado que va a costo de rentabilidad y de crear valor. Eso pues, crecer rápido en el ingreso, creo que todos somos capaces de hacerlo de una otra manera. Bajamos la P y listo. Sí, al final O le uno. metemos más a Pero marketing. el objetivo es la utilidad. Nunca es. Total, total, Las ventas es ego. La utilidad es total. el fondo Así del es. tema. Y la caja es la conversación principal. Entonces uno ve pues, muchas veces las compañías con unos márgenes operativos y de rentabilidades que uno dice súper sexy, y se pone a ver la caja y tienen toda acá en un capital de trabajo atrapada. Entonces también es una dimensión, digamos, desde las finanzas corporativas, pero al servicio de crear empresa y impactar bien a los grupos de interés. Entonces arrancando por la gente de uno, pagarle mejor a la gente de uno, traer talento más desarrollado, más profesional. Ahora me decías al principio que emprendedor. Contame un poquito de eso.
Sí, yo entonces después de Bancolombia tuve esa oportunidad de irme a invertir un capital en una participación minoritaria en Maggi, que es una marca de vestidos de baño, y me convierto en el gerente de la compañía en el 2015. Oh, fuiste socio de Amalia. Y de Manuel, así fuimos Hoy viene Amalia, pues esta tarde. espectacular. Eh, yo trabajé con ellas en Maggi y fue una invitación que me hicieron muy tesa porque fue un 23 de diciembre del 2015. Yo estaba en Bancolombia. En ese momento ya no estaba en banca de inversión, sino en la vicepresidencia de innovación, sollándomela la lata. Juan Carlos Mora era mi jefe directo, que era pues una magia espectacular como ese aprendizaje. Esa área de innovación es de donde sale un Nequi, por ejemplo. De Salió X. Yo tuve, digamos, la oportunidad de arrancar como en esa etapa inicial, contribuyendo seguramente de manera pues más bien moderada porque estuve por muy poco tiempo y tenía otras funciones en lo que fue la construcción de Nequi, que al final del día era como crear fue puta, un banco que no supiera banco, que no oliera banco, que no tuviera sucursales, que mejorara la relación de los jóvenes con el dinero. Y hoy se nota por lo que ha pasado con Nequi. Ahí cierro el capítulo de lo que es Bancolombia y me voy para Magi a liderar una empresa cuyo producto nunca me iba utilizaría, vestidos de baño femeninos. No sé a qué saben, no sé cómo se sienten, no sé la tela que es, si el fit, si el color, o sea, para mí era un reto muy teso, pero era un reto que me Sí, no era entendían nada del producto. claro, pero esa era la forma para mí de salir un poco de lo que era esa gran corporación donde la quincena estaba asegurada, eh, donde los riesgos que corría como persona natural en mi calidad de empleado eran sustancialmente bajos, a correr riesgos de empresario, a irme a la economía del sector real, la que vos vivís todos los días, a hacer fuerza por pagar la quincena, a cómo cambiar un poco esa mentalidad en esa pyme, más me que pi, pero pyme en Magi, de que Ahí era pyme. era pyme total, de por qué no éramos capaces, pero más me que pi, pues, no éramos capaces de tener mentalidad en las pymes colombianas de gran corporación. ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de soñar con que nuestro talento se eduque en Wharton, en Stanford? Es una cuestión económica, sí, pero que se puede subsanar. Pero hay que arrancar con una mentalidad un poco más de vanguardia y más arrecha, más ambiciosa. Y en la medida en que uno complementa ese talento, pasa magia. Y eso pasó. Nosotros en Magi fuimos capaces de empezar a traer gente de Falabella, de Uber, de Bancolombia, de Lululemon, una empresa mediana colombiana. De forma tal que eso se hizo visible. Hicieron una empresa de qué ventas en ese momento. En ese momento estaba en 11,7 millones de dólares. Es que lo que pasa es que cuando uno habla de pyme en Colombia, para el que no está metido en estos sectores, la gente imagina unas empresas diminutas, que yo creo que no son ni empresas, pues No, no, pues te digo que esto es. Lo que pasa es que. vender 11 ya es plata. No, no, es que es casi un palo mensual. Sí, eso es mucha plata. Eso, técnicamente era, vos te llamas Mequepi, pero pues no deja de ser una empresa privada de ingresos medianos, porque en ese momento la tasa de cambio era 3.000 pesos, entonces pues, una cosa como 30.000 millones de pesos para ese momento. Las compañías en ese En un momento producto de tenían buen margen, me imagino. Eso debe ser un buen margen. total, porque si vos ves pues el consumo de telas en materias primas es bajo, es decir, unos triangulitos arriba, abajo, con un diseño y una cantidad de cosas. Yo no lo quiero pues ni mucho Doble menos. fácil. No, es una cosa muy sobrada y muy sollada la que hicieron ellas en esa mentalidad de diseñar para la californiana y de alguna manera pues tuvieron esa mentalidad desde el 2003, que es cuando fundan Magi. Entonces yo entro en ese rol de ser pues gerente general a una edad pues digamos temprana en mi vida y después ¿Cómo te escogen? yo estaba en la junta. Ah, ok. Magi tenía una junta directiva en la que habíamos o participábamos tres independientes, más las dos accionistas patrimoniales, y yo era uno de ellos. Y en un momento en el que, Ricardo no era la junta. no, en ese momento estaban Manuela Amalia como accionistas patrimoniales y tres independientes. Entre ellos estaba Mauricio Osa, el actual Odinsa. presidente de Odinsa, estaba Juan Manuel del Corral y estaba yo. Cada uno como contribuyendo como con su dimensión. En la mía era un poco las finanzas corporativas. Yo estaba en Bancolombia en ese momento todavía y en la Junta de Celsi. Esas eran como mis ocupaciones en ese momento. Entonces me voy para Magi y entre los tres fuimos capaces de traer un talento más teso, más que complementaba muy bien el talento existente y de alguna manera empezamos a crecer y nos hicimos un poco más, no, digamos, más evidentes para competidores y en ese momento el BMH por medio, que es Louis Vuitton Moet Hennessy, por medio de su fondo de inversión que en ese momento era el Capital, hoy se llama el Caterton, adquiere una posición controlante en Magi.
Nosotros, ¿Eso lo buscaron o les llegó? no, eso nos llegó, fue un encuentro de esos como un poquito de serendipia que ocurre en la vida y es en el contexto del Swim Show en Miami, que es la feria, digamos, esa junto a la de París, que es Mod City, son dos ferias donde el ecosistema de la moda de playa se encuentra. Y el Catterton tenía una inversión muy grande en Sifoli, que Sifoli era como el Leonisa de Australia, una cosa grandísima que tenía algo así como 70 años desde su inicio y su origen, y empezaron a notar que el booth, digamos, la presencia de nosotros en el swim show, en nuestro stand, era más lleno, inclusive más lleno que el de Sifoli. Ellos pasaban y decían, ¿qué es lo que tiene esta marca? ¿De dónde es? Como decían nuestros labels, es Made in Colombia with Love, y fue una forma en la que nos fuimos diferenciando, y el diseño pues de doble faz y de los reversibles y de las telas y de la consistencia y del fit y de un diseño vanguardista, pues más para la californiana surferita que para la latinoamericana, y eso la hizo muy exitosa y logramos coincidir en un interés de que hubiera un dueño que nos abriera más puertas, porque la virtud de todo eso es que no estábamos buscando levantar capital porque necesitáramos, ni vender porque necesitáramos o nos quisiéramos retirar pues en nada temprana, es que necesitábamos a alguien que Demostrar al mundo el pudiéramos negocio. mostrarle una foto bonita a la compañía, y eso es lo que se lograba porque no necesitábamos caja, pero que nos abriera puertas, porque el mundo al final del día, pues hay que buscar el verano todos los días, y nosotros teníamos una concentración en Estados Unidos de riesgo, lo cual es muy bueno, pero también una concentración de riesgo. Si no sale el sol en California, entonces se caen las ventas y el EBITDA y todo. Y hay veces que hay un invierno en la parte del hemisferio norte, pero el hemisferio sur está caliente. Australia, Sudáfrica, Argentina, Chile, y entonces hay que buscar mercado. Y estas empresas llegan inmediatamente, pum, estalla o crece rápidamente una compañía de estas. Si abren unas puertas que te hubieran costado muchos años tomarte para poderlas abrir por la confianza que son capaces de generar, por el nivel de relacionamiento que tienen, pero no son unos crecimientos exponenciales, desaforados y desproporcionados. Ellos, cuando entran a hacer una inversión controlante, como la que hicieron en el caso nuestro, pero no del 100% de las acciones, lo que hacen es empezar a impactar algunas eh, espacios de la compañía donde ellos identifican algún vacío, pero no tocan lo que va bien. Y aquí no tocaron el corazón, no tocaron El corazón era que el el diseño. diseño y el marketing. Yo creo que eso es lo que al final del día le genera una prima para que la gente pague un mayor valor, un mayor precio por Maggi, porque tiene un mayor valor percibido, va en función de un buen diseño, de innovación en el diseño y una buen posicionamiento de ¿Ahí marca. cuánto duras? Duró 3 años y me toca renunciar contra mi deseo y mi voluntad, porque en la misma semana en la que nace Vicente, mi hijo, se muere mi papá, 5 días de diferencia. Y yo conocí literalmente el cielo y el infierno en una semana, pues íbamos a vivir, no sé, 4.200, 4.300 semanas, si Dios nos lo permite, que a vos en una semana como que te muera el hijo y te muera, perdón, El papá. el papá, y, y nazca tu hijo, es conocer el cielo y el infierno, y me tocó entonces reconocer que yo no estaba en una buena condición emocional para seguir manejando magia, entonces renuncio a Magi en un momento donde estaba pasando algo muy bacano, y es que decíamos, puta, ¿por qué los vestidos de baño son solo para el día? Pues, ¿por qué no puede ser para la noche? ¿Por qué una nena en Cartagena o en Dubrovnik, en Croacia, no sale con un top de vestido de baño y con unos hot pants? Eso puede pasar. Y entonces nos unimos con Rapsodia, que es una marca argentina muy bonita, que nos permitió hacer una alianza, un co-branding en el que sacamos lo que llamaba como Stream for the Night. Y eso nos ayudó a crear una cápsula muy, muy bonita en ese momento, y el lanzamiento del e-commerce global. Ahí es donde yo renuncio, en esas condiciones que te estoy describiendo. Ahí seguí vinculado al mundo empresarial, no me salí del todo, yo no podía pues, darme ese lujo, ni me faltaba, y tenía que seguir conectado con mi profesión y con la responsabilidad que tenía de una familia de seguir adelante. A fundar lo que es No Name. No Name arranca como un laboratorio de negocios en el que hacíamos inversiones en Un pymes. laboratorio de negocios. Sí, lo llamamos una casa estructuradora de negocios y laboratorio de negocios. Tiene O sea que vos lo que hacías era, necesito una plata de inversionistas, voy a ir a estudiar unos negocios y esa plata la voy a ir invirtiendo en negocios. Son dos momentos de vida de No Name. No Name hoy en día es una banca de inversión, boutique, que se dedica a asesorar clientes y es agnóstico al tamaño de la industria y es agnóstico a la geografía
en el que nosotros ayudamos a que las cosas pasen en movidas empresariales. Esa fue la pivoteada, pero no fue Ese es el actual. o sea, eso no fue el origen. El origen es, yo decía, hombre, Maggi tuvo un privilegio especial y es que fue evidenciada por jugadores internacionales por las competencias que tenía la compañía, pero hay muchas compañías de Colombia que son dignas de salir de Colombia y de salir al mundo y de que sean apreciadas y valoradas. Muchas. Yo te puedo decir 1000 nombres, pero te digo, Pergamino, o sea, Pergamino tienen que dar cafés a la lata por todos lados. Pérsimo, por todos lados. Hay unas Al lado. marcas muy especiales Y que estás trabajando con Atos. ojalá. Soy buen amigo de ambos, tengo unas buenas relaciones, pero te estoy dando ejemplos como No, no, pero es que para motivar lo que decías vas a el estudiar. Atos y digo, de verdad, esto porque no está en todo el mundo. O sea, esto, ¿qué le envidia a un Starbucks? Nada. Claro, entonces yo te digo, cuando yo estaba en Magi, yo decía, "Me puta, ¿qué es lo que pasa para que más pymes que son dignas de mostrar puedan mostrarse?" Y como que fui concluyendo que las empresas definitivamente necesitan un poquito de plata y gente buena, porque las cosas pasen. Y muchas veces el solo hecho de conseguir plata es un desafío per se. Y gente buena, cuando digo gente buena, no es descalificando a la gente que existe, sino gente más preparada, gente que venga Con mayor visión. con capacidad de ser doer, de que se sienten al lado de Lucas en Trazos a hacer negocios transformacionales. Porque muchas veces en el mundo de las pymes en Colombia, el gerente y dueño, que definitivamente es la lógica normal, o la gerente y dueño, no tienen quien delegar operaciones transformacionales. Entonces se vuelven un todero. Todero que todo se circunscribe a la velocidad y capacidad de un one-man show o un one-woman show. Describe que es una operación transformacional. Que vos hagas una operación en la que haya derivado de eso un crecimiento posiblemente inorgánico. Es decir, cuando nosotros vamos por el mundo del crecimiento orgánico, business as usual, pues posiblemente vamos a ser capaces con las competencias que tenemos hasta que llegue una innovación radical y nos trague la Es un puerta del cambio de mercado. capacidades, es aprender a hacer algo nuevo. Vos puedes entonces hacer operaciones transformacionales porque cambias elementos del talento, elementos en la forma de hacer las cosas, o porque vos adquirís un competidor, o porque vos te fusionas con un competidor, o porque vos montas un greenfield, un proyecto greenfield de expansión en otro mercado, porque vos haces algo o en un nuevo mercado, o en una adyacencia, o en una nueva geografía. O sea, para entenderte, por ejemplo, en el caso mío que desarrollo, irme por una nueva geografía es eso. Sí. O sea, abrir un Barranquilla, un Cartagena, un Santa Marta es eso. No sé si el todo una O cosa sigue siendo el mismo país, entonces ahí no cambia. que está bajo tu... Ese es como un mejoramiento continuo, eso es como una mejora incremental en la que uno se expande geográficamente, pues por definición Pero es sigue lógico. siendo muy Pero cuando parecido. vos haces una movida en las que te duele el estómago, si no te O duele sea, el cuando ya me estómago, voy para República o para Miami te o tiene que para... doler el estómago. Te tiene que poner a trasnochar en la noche a decir, pucha, Esto sí es... ese dolorcito de estómago bacán. Esa es una movida transformacional. Pueden ser financieras, pueden ser de marketing, pueden ser comerciales, pueden ser de cadena de abastecimiento. Es de todas las dimensiones, de talento humano, evidentemente. Y en ONE dijimos, vamos a dedicarnos a ponerle gente lo más preparada posible a pymes colombianas. Esa fue la primera fase en ONE. Entonces, en vez de ir a donde Lucas, entras a decirle, te traigo un cheque para financiar proyectos, Te traigo a este... te traigo una célula de trabajo, que es un experto en finanzas corporativas, uno en crecimiento, uno en marketing, un canal de abastecimiento, porque los problemas de la pyme no son monolíticos. El problema de finanzas no es un problema de finanzas, es un problema o de pricing, o de contratos y de negociación, o de un talento, o de marketing y posicionamiento de marca. Entonces, poníamos una célula de trabajo y las pymes nos pagaban en acciones. Entonces, alineábamos todos los intereses, todos. O sea, ahí no había designación del empresario y de NONEM, era todo en el mismo ánimo y en el mismo ánimo societario de que en la medida en que dábamos mejores resultados metiendo goles, nosotros desde NONEM nos daban más acciones y si eso pasaba, las acciones valían más. ¿Y ese concepto duró cuánto tiempo? Duró 2 años, yo levanté un capital para hacer este experimento o esta aventura empresarial 2 años. ¿Cuántas empresas entraron en ese 7, juego? 7. Hoy siguen siendo accionistas de esas compañías. Somos accionistas de las que hay algunas que en pandemia salieron del mercado. O sea, nosotros empezamos esto en el 2020. Y hay confidencialidad, o sea, Marzo. pueden saber cuáles eran. No, mira, te puedo contar perfectamente cuáles están hoy en día en el portafolio. Está Mystic Foods. Mystic Foods es Olivia y Club. Sí. En ese momento, en el 2020, una destrucción de oferta salvaje en el mundo de los restaurantes y de la hospitalidad. Cuando yo me puse a estudiar las cifras del 2020, vi que Mystic Foods no solo se mantenía en el mercado, sino que crecían los ingresos y mantenía vida positiva. Yo decía, esto es un outlier estadísticamente. O sea, se destruyó 33% la oferta de restaurantes en Colombia ese año.
Ujú. Estos manes crecieron y fueron capaces de generar vida positiva. Entonces, en ese query, de alguna manera, del sector que hicimos, eso nos llamó la atención. Y fuera de eso, tenemos una buena relación con los fundadores de Mystic. Y vimos que tenían unos niveles de endeudamiento altos y vimos, puta, o sea, hay que pensar diferente. Quiera bajar esa deuda para poder, con un capital de riesgo, crecer las operaciones y llegar con Olivia a todo Colombia, porque ya estandarizamos la cadena y fuimos capaces de llegar a Bogotá, Barranquilla y ya tenemos un tamaño de negocio que es 2.3x del 2021, que es cuando nosotros entramos como inversionistas, en Muy tamaño de, rápido crecimiento. en tamaño de ingresos y EBITDA lo multiplicamos por 4. Una Esos locura. cofundadores hicieron una gran tarea, entonces es unas inversiones que tenemos en portafolio no name. Otra es que un grupo de soñadores dicen o decimos, en algún momento en la carta pues va a haber, digamos, en la carta de un restaurante, en vez de dar solamente un menú de vinos, va a haber un menú de aguas. Si vos ves lo que ha pasado con el tamaño de la góndola en aguas en un Whole Foods, es representativo de lo que viene pasando con el consumo de agua fuera de lugar. Y es que las bebidas carbonatadas y de azúcar vienen en unas disminuciones drásticas en consumo y el agua y las aguas funcionales creciendo. Entonces, dijimos, ¿por qué no sacar un agua de lujo colombiana? ¿Cómo es que llama esta? Ahora, Hora, hora. ahora. Esa es la que le pone música. Sí, esa tiene pues un proceso, digamos, muy especial en el que se estructura, digamos, la molécula de agua y es un proceso que venimos además, O eh, sea, eso está demostrado científicamente. estamos avanzando ya con la Bolivariana y con una universidad en Eslovenia en el que ya estamos logrando demostrar, digamos, los beneficios que ocurren en las propiedades del H2O, en el proceso que Muy nosotros... loco, weón. Es muy loco y O sea, eso uno dice, eso es cuento, pues, pero yo he oído la historia varias veces y digo, ¿es claro, en serio? claro, porque es que el agua estructurada, en este caso la de Ora, es una conversación que todavía siendo algo mística, Sí. pero la mística se queda corta y hay que meterle ciencia. Y en eso estamos desde hace tiempo y hemos avanzado súper bien. Y es una empresa que va bien. Va súper bien, va súper bien, va creciendo, va cumpliendo sus planes de negocio y en esa no también tiene una participación derivada de que fuimos los estructuradores desde cero de lo que era en plan de negocios, de ir a conseguir un manantial, de ir a montar, digamos, una planta para hacer la transformación industrial, construir una marca, ¿Y pues quién fue el loco de la idea? Pues porque hay que estar medio loco, pues, o sea, ¿no? Piti Parra. Piti ¿Y él Parra, es quién? Piti Parra es un personaje muy especial a quien yo quiero mucho, que entre otras cuando mi padre fallece fue súper importante para yo salir adelante en ese momento. Piti es un paisa, bueno, creo que nació en Bogotá, pero es muy, muy criado y, digamos, vivió mucho tiempo acá en Medellín. Él tuvo educación de colegio alemán en el Colegio Andino en Bogotá y después hace un proceso en el que se dedica a trabajar de la mano de su maestro, y él era un aprendiz de un experto en medicina tradicional china y él empieza como en... Es un señor que hace unos retiros, ¿sí o no? Sí, él tiene pues varios procesos, son procesos de todo tipo, pues tiene unos de Qigong, que son el mundo de la respiración y la respiración consciente y el manejo de la energía, otros que es muy especial, se llama conciencia, libertad y plenitud, que son elementos donde de alguna manera yo los hice varios de ellos y es como que es que nosotros, puta, nos sabemos de memoria lo que nos enseñan en el mundo occidental, pero el mundo oriental no nos ha llegado y el mundo oriental no solamente en las medicinas alternativas, sino en las tradiciones de la educación como tal, pues eso tiene unos elementos que están mucho más conectados con la tierra en todo su Esto conjunto. debe haber sido un discurso difícil para vos al principio como banquero de inversión, ¿no? Total, O sea, total, total. Lo que pasa es que yo venía, después de haber vivido el proceso de haber perdido a mi papá, de lo que era Piti y de lo que era la concepción de Piti del mundo, de la vida, de la realidad y de las conexiones humanas y que quizás no son humanas, sino como con otras dimensiones. Y, y lo viví en primera persona, entonces en la medida en que lo fui conociendo fui derribando estigmas que tenía alrededor de estos elementos. Entonces cuando tiene ese sueño de esa agua le dijimos, cuente con que No Name pues es su casa para poder hacer una estructuración de algo que nos parecía interesante, entre otras porque el mercado de consumo de agua fuera del hogar, pues lo único que va a pasar en el mundo es que va a seguir creciendo. Entonces desde la dinámica de negocios había unas cosas que No Name nos dejaban convencidos. Ya en el tiempo, en la medida que fuéramos avanzando, íbamos a hacer inversiones en mística, pero inversiones en ciencia. Y eso es lo que venía pasando. Ahora sale al mercado en el 2022, llevamos 3 años y somos accionistas minoritarios de la compañía y en esa condición es una de las compañías que tenemos en el portafolio.
¿Por qué cambia el modelo de negocio? ¿Por qué dejan de hacer estas apuestas y se van ya solo por banca inversión? Se nos acaba la plata. Nosotros hicimos un levantamiento de capital consciente, limitado a que fuera para una operación de 2 años y en 2 años definir o si levantábamos más capital para hacer más de lo mismo o si pivoteábamos y decíamos hay que buscar un negocio diferente. Yo llegué a una conclusión y es, ¿el negocio es bueno? Sí es bueno, pero el negocio tiene una exigencia de capital monetario de corto plazo mientras madura un capital de renta Ninguna de variable estas de empresas, me mediano imagino, plazo. te está repartiendo para vivir. Son ilíquidas, ¿cierto? En el sentido de que es un mercado ilíquido, no es que sean ilíquidas, es un mercado ilíquido, es un Pero no mercado son secundario, grandes dividendos porque me imagino que reinvierten. todo se reinvierte porque las tasas de retorno en la reinversión son más altas que la tasa que obtendría un inversionista si repartiéramos dividendos. La otra es inactiva, esas son las tres que tenemos hoy en día en Ah, el estás portafolio. ahí también con Pablo. Sí, con Pablo, estamos ahí. Yo en el caso pues de Esa es un monstruo. yo soy early investor en esa porque en el 2016 yo tuve algunas materias con Pablo en la universidad y siempre me llamó la atención sus capacidades y sus competencias. Y me mostró por ejemplo PowerPoint en algún momento, en el 2015-2016, y yo le invertí pues la plata que podía en ese momento a su idea y desde ese momento conozco lo que ha pasado con Finactiva de forma tal que en algún momento fui miembro de la junta y llevo 10 años de accionista de Pablo en una participación pues digamos inmaterial, importante para mí, pero es inmaterial para la compañía. Y en ese rol, en algún momento llegábamos a No-Name para ayudarle a mejorar la estructura de capital en el momento del inicio de la pandemia, donde necesitamos tener más liquidez, sobre todo en una entidad que estaba haciendo operaciones de crédito, mejorar su potencia patrimonial y disminuir su exposición de deuda. ¿Sabes qué pasa con todas las empresas? Todas son muy buenas, pero todas necesitan mayor patrimonio. O sea, todavía no llegan a ese punto, o pienso yo que todavía, que yo creo que es lo que le pasa a un Trazos. O sea, hoy toca reinvertir todo porque todavía no hay cómo andar tranquilo del todo. O sea, todavía falta fortaleza patrimonial por la misma juventud de las compañías. Sí, yo creo que, y eso lo conversábamos tú y yo tal vez en uno de nuestros cafés, o nuestro café pasado, y es muchas veces, digamos que hay un grupo de emprendedores en Colombia que tienen una mentalidad muy avanzada, que muchas veces el mercado financiero se le queda corto a su mentalidad. Y es como, ¿es eso así? ¿O es que al final de cuentas nosotros tenemos que adaptarnos al mercado financiero existente, ser más conscientes de que la conversación no es de porcentaje, sino de valor? Y pues, puta, si nos toca emitir acciones y diluirnos, sí, pues necesitamos patrimonio para tener y estar más cajeados para hacer operaciones, operaciones que generen más rentabilidad porque tenemos caja para pagar al frente, para hacer mejores compras, para contratar mejor talento. Entonces yo creo que al final de cuentas ahí hay un problema, es que queremos mantenerla por el porcentaje, pues, puta, y que además nos llegue plata para crecer. Mm. No, aquí hay que dar una pela. Y la pela es hablar de valor y no porcentaje. Que es una visión muy americana. No es en Estados Unidos todo el mundo democratiza todas las empresas. Total, total. Y pues para eso existen los acuerdos de accionistas, que si uno lo que quiere es seguir liderando las decisiones en la toma de decisiones, en las sensibles, pues que es si me endeudo, si adquiero, si emito acciones, si me diluyo, si diluyo a otros. Las acciones sensibles en una asamblea de accionistas son 5 o 6, pues el controlante actual puede seguir ejerciendo unos controles políticos sin tener el 51% de las acciones. Ujú. Pero aquí seguimos pegados al porcentaje y no conversiones de valor. ¿Cómo no dar valor cuando en vez de ser mercados cabezas de ratón de compañías pequeñas, empezamos más en fusiones empresariales? En mergers of equals o en fusiones con competencias complementarias. ¿Cómo este país no va a salir adelante si tenemos un tejido empresarial cuyas compañías tienen unas capacidades subyacentes más potentes, más resilientes ante cambios? Eso es un must, eso hay que hacerlo. Y eso es lo que nos dedicamos en UNED. Entonces ya banca de inversión. Banca de inversión. Banca de inversión boutique. Decimos boutique es porque es un término pues, norteamericano, no es por meterle ahí ningún pedigrí a nada, sino que en Estados Unidos las boutiques son como firmas de banca de inversión que tienen un talento que no es superior a unas 12 o 13 personas. Ese es un poquito como el indicador donde dicen, ya de ahí en adelante es como una banca de inversión franquicia, ese es un poquito como el franchise y tienen como unas etapas como cuando hablamos de startups, scale-up y no sé qué. Entonces, por ello llama boutique, pero no le hagas caso a eso, es simplemente una firma de banca de inversión, eh, requete paisa, pero conectada con el mundo. Hoy, ¿dónde está la plata? O sea, hoy los empresarios, ¿dónde deben buscar la plata? Porque me hablabas en ese momento que hay mucha liquidez. No la veo en Colombia. Está afuera. No hay duda que es el Medio Oriente, no hay duda que los excesos de caja del mundo están en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Pero allá hay mucha plata y para la mediana empresa y la También, pequeña empresa colombiana también. no la ven muy chiquita. Lo que pasa es que
cuando uno se pone a ver, digamos, los family offices de las familias reales, pues definitivamente son activos inexistentes. Pero como todo, hay fondos de inversión, hay family offices de familias que tienen los recursos allá, hay compañías que tienen exposiciones al petróleo allá. Y si uno de alguna manera es capaz de crear esquemas en el que aquí inviertan en una holding, que a su vez esa holding tiene inversiones en algunas compañías por debajo, plataformas que tengan más masa crítica, pues vamos a juntar más fácil la demanda y la oferta. Pero en cuanto a liquidez, ese es el mercado más líquido del mundo. No hay duda sobre eso, Lucas. O sea, al final de cuentas, la velocidad a la que se están construyendo excedentes de caja en el Medio Oriente, así como lo que ocurre con Silicon Valley, que son como los dos eh, generadores de excedentes de caja fuertes y sistemáticos en el mundo. Y es allá donde uno debe empezar a como buscar esas platas, sino que nosotros seguimos buscando en Family and Friends. Después de Family and Friends decimos, vamos a inversionistas y hay una brecha a la berraca y es, pues, puta, somos de pronto muy grandes para las capacidades que tenemos en un mercado local para conseguir recursos, pero todavía somos muy chiquitos para llegar a un mercado más sofisticado. Sí, hay una brecha inmensa. Claro. Y entonces como se llenan esas cosas muchas veces con crecimiento inorgánico, muchas cosas es confusiones, muchas cosas es adquiriendo unas competencias o un competidor o haciendo operaciones en otro mercado con un socio local. De forma tal que haya una masa crítica que te permita tener una conversación en la que las necesidades tuyas futuras de capital sí son las mínimas necesarias para estos inversionistas de cheques más grandes, pero caja dura y a la lata de allá. Y cuando eso pasa, hay deseos por desarrollar los países, nuevos mercados donde hay seguridad alimentaria, seguridad energética, cosas que Colombia puede ofrecer interesantes en el equity story como país.